¿Cómo pasé de facturar más de $150,000 para una empresa, convirtiéndome en su mejor vendedor, como pueden leer acá, Best Sales Associate, Best Host, y tener distintos reconocimientos a nivel de empresa, como pueden ver por acá, y por ahí tenía unas facturas de cuánto había facturado en unos 14 o 15 meses laborando con ellos. ¿Cómo pasé de una situación tóxica, de un trabajo que literal me abrió muchas oportunidades? Es una de las mayores bendiciones de mi vida haber trabajado acá. El día que yo llegué a esta empresa, algo a mí me dijo: este va a ser tu último trabajo. Fue una voz interna. Esa voz interna ahora sé que es Dios, básicamente es tu conciencia, es tu intuición, esa voz que viene de allá, que es algo bastante positivo y bastante superior. La cuestión es que necesito contarles un poco el contexto para que puedan entender por qué es que, o cómo fue que pasé de este trabajo a crear mi negocio digital. Por ejemplo, este video lo grabo un jueves a las 2 de la tarde, totalmente tranquilo, porque sé que tengo clientes, porque sé que tengo ingresos, porque le ayudo a personas masivamente y creo este contenido para seguir ayudando constantemente. Hace un año yo no tenía la confianza para grabar estos videos, así nada más. Me hubiese gustado comentar mi marca personal desde antes, pero bueno, vamos al grano. Resulta ser que necesito contarles un poco de mi historia, justo de eso va el video, en este trabajo. Resulta ser que, bueno, yo empecé vendiendo desayunos con mis hermanos en la calle. Posterior a eso lo hacía mientras era futbolista de alto rendimiento. Luego de eso empecé a trabajar cuando cayó la pandemia y todo eso. Empecé a trabajar en una fábrica. No pude seguir jugando fútbol de alto rendimiento en su momento. Me prometí a mí mismo crear negocio digital para poder tener más tiempo y así poder seguir con esa pasión. Ahora veo que lo que me apasiona es otra cosa totalmente distinto. Me siento en paz con eso. Entonces, de hecho, les soy honesto, estoy totalmente agradecido con Dios de poder sentir paz acerca de esa experiencia, porque antes siento que si hubiese tenido el pensamiento de dejar el fútbol, me hubiese roto el corazón. Pero bueno, ahora tengo una madurez emocional, mental y espiritual para poder entender mejor los procesos que uno atraviesa a lo largo de la vida. La cuestión con todo esto es que por ahí empecé a trabajar, ¿verdad? Un par de experiencias a nivel de ventas, marketing, publicidad. Este tema me atrapó bastante. Desde que empecé a trabajar siempre dije: yo no quiero volver a trabajar nunca más para alguien. Esa era la idea, esa era la meta, y hoy en día pues lo logramos. Hace ya más de un año, el 18 de julio de 2023. Em, la decisión ya la había tomado antes, pero bueno, eso es justo lo que les quiero contar. Básicamente, el hecho de haberme apasionado tanto por el tema de las ventas, marketing, publicidad, servicio al cliente, ser impecable, ser implacable con esto, me abrió demasiadas puertas. Resulta ser que yo tuve que volver a vender desayunos con mi hermano entre diciembre de 2022, perdón, diciembre de 2021 y marzo de 2022 para poder subsistir. Ahí me ganaba tal vez entre 20, 30, $35 a la semana. En Costa Rica eso realmente no es mucho, o sea, es súper poco, honestamente. Normalmente el salario promedio acá puede andar en unos, vamos a ver, así con $550, $600, pues puedes darte el lujo de comprar ciertas cosas, pero no vivís una vida increíble jamás. O sea, creo que el salario base ni siquiera es eso. Honestamente no sé cuánto es, pero bueno. En fábrica sí sé que se gana bastante mal, pero bueno, es otra historia. La cuestión es la siguiente. Mientras estaba trabajando con mi hermano, se abrió la oportunidad de trabajar para esta empresa que les enseñé al principio. ¿Qué fue lo curioso? Que cuando llegué a esta empresa, lo vi como una oportunidad para destacar en ventas. Yo dije, cuando yo sentí que este era el último trabajo que yo iba a tener, honestamente me emocionó mucho, lo vi como un reto de demostrar que aún siendo un vendedor de desayunos en la calle, podía llegar a una empresa de estas y partirla en ventas, aun cuando habían otros competidores que eran buenos vendedores. Y tal cual, así fue. El primer mes llegué, desde el momento que llegué me contaron de una persona que había estado antes de mí, que recuerdo que su nombre era Keylor, y mis ex compañeros me decían: es que hubo un tal Keylor que él era competitivo y le gustaba estar en ventas y demás, pero una vez tuvimos problemas con él y esto y lo otro. Y yo desde ahí fui totalmente honesto. Yo les dije: ven, honestamente yo soy competitivo también. No creo que eso vaya a generar un problema porque al final de cuentas, pues a mí sí me gusta vender,
o sea, me encanta competir y yo eso lo veo como algo más positivo que negativo. Entonces, claro, apenas dije eso, ya ellos hicieron una cara así como de, uy, madre, qué madre, porque, claro, el hecho de que vos estés en un entorno, imagínense lo siguiente, ustedes están en un entorno en el cual se llevan con sus compañeros de trabajo, la pasan bien, trabajan, pero más que trabajar, se divierten en el trabajo y realmente, pues, lo que es importante, que es hacer vender a la empresa y realmente, pues, desarrollarte en ese empleo para poder escalar un siguiente nivel, no lo haces, llega un tipo que desde el día uno declara esto y estalla el mes de ventas con una diferencia de más de $1000 en su momento en productos que no superaban los 80, 90, $100, evidentemente eso va a generar una molestia porque es como que el gerente va a decir, di, pero estos maes tienen un montón de tiempo vendiendo. Este mae nunca ha vendido en una tienda de ropa y llega el primer mes y los despicha en ventas, estos maes que están haciendo. Entonces, claro, los puse súper incómodos. Eso es como cuando uno está jugando Play y de pequeñito y tal vez llegaba la mamá de uno y le decía, solo le quedan 5 minutos o venga, pague eso. Era así básicamente lo que pudieron haber sentido, entonces los entiendo. La cuestión con esto es que después de que pasó esto, a nosotros nos pegaban una foto, tal vez por acá la pongo, nos pegaban una foto de vendedor del mes y yo me prometí a mí mismo y yo dije, yo voy a lograr esto, estoy seguro. Y dicho y hecho, pues a fin de mes estaba mi foto ahí pegada. La cuestión con esto es que a estas personas les incomoda demasiado, especialmente porque yo subí una foto de eso y dije, primer mes, primer vendedor del mes. Lánceme a los lobos y volveré siendo líder de la manada. Nunca mejor dicho. Eso no tiene nada de malo. Al final, pues yo era el vendedor del mes. Y de ahí, yo venía a vender desayunos en la calle. Pasar a eso, pues tiene todo el sentido del mundo. La cuestión es que esto incomoda a estas personas. Al final, pues empezaron a atacarme. No físicamente, porque obviamente no soy tonto, obviamente me era defendido, pero sí verbalmente. Y era como que era un ataque constante, lleno de odio, veneno y demás, resentimiento. A mí lo que me daba era risa, honestamente. Llegó un punto en el que yo, por ejemplo, decía un comentario totalmente y brutalmente honesto sobre la comunidad LGBTI, sobre el lenguaje inclusivo, esta debilidad mental que nos quieren vender como algo normal. Y me acuerdo perfectamente que tenía un compañero que era gay, que si ya vieron otro video que subí anteriormente, era ese compañero, es el mismo, y tenía una compañera que era feminista radical. Creo que al final, pues, no es tanto el hecho de que quiera creer yo, que quiera defender yo, sino cuál es la verdad que está por encima de todo, que todos somos conscientes de cuál es esa verdad. Muchas veces, para no hacernos conscientes de eso, simplemente lo ocultamos porque no nos gusta sentir esa incomodidad de recibir la verdad, pero la verdad os hará libres, dijo un gran sabio. Así que bueno, la cuestión es que yo decía esto y ellos como que me agarraban más odio y decían, no, es que usted no puede decir eso porque puedo ofender a alguien. Y yo, bro, es que es la verdad, digamos, no es que ofenda a alguien, es que es la verdad, es lo que es. Yo no puedo decir que esto que está acá es negro, es lo que es. La cuestión con todo esto fue que esa fue la primera vez que tuve un cuadro de estrés. Yo fui atleta de alto rendimiento en mi vida, había vivido algo así. Llegó a tal punto que las costillas se me inflamaron tanto que yo no podía respirar, me dolía, básicamente. Ya me fue a revisar, me mandaron algunos días para la casa, todo bien, yo no me hago la víctima con eso. Pero eso me dejó pensando, especialmente el actuar de la empresa con respecto a estas personas. Y ya después, bueno, la jefa habló con ellos y les dijo como, mae, o sea, métanse en la vara, este mae en realidad no les ha faltado el respeto, simplemente el mae le está poniendo bonito al trabajo, que sí, que es un mae competitivo, pues sí, pero, o sea, ustedes también, más bien al final eso es lo que a mí me sirve, que ustedes vendan más y de, al final él se está poniendo la camisa y etcétera, etcétera. La cuestión es que, bueno, eso pasó, ya empezamos como a encajar un poco mejor. Yo sí me había quedado con eso, como decir, madre mía, estos carepichas hicieron todo lo posible hasta mandarme para la casa prácticamente. Aún y con todo que me mandaron para la casa, también ese segundo mes que vendedor del mes, hay niveles, bro. Y de ahí básicamente eso pasó. Ya para no hacerles la historia demasiado larga, pues estuve así un tiempo.
constantemente quedando vendedor del mes y demás. Me acuerdo que eso había pasado en agosto cuando me fui para la casa. Ahí tuve un bajón de rendimiento. Yo dije, madre, ¿para qué me esfuerzo tanto si a la empresa le vale picha? Después me di cuenta que es parte de la excelencia o la naturaleza de uno buscar la excelencia constante y no me gustaba quedar en un segundo, tercer, cuarto lugar de ventas jamás. Entonces, evidentemente, bueno, volví a la normalidad, empecé a morderme, a vender otra vez y eso me abrió las puertas a tomar esa decisión porque entre octubre y diciembre de ese mismo año hubieron más de 6 empresarios que quisieron contratarme, me dejaban su contacto, me decían, bro, llámeme, me interesa mucho, me gusta mucho cómo vende, me gusta su apariencia, tiene buena comunicación, su presencia, etcétera, etcétera. Así que básicamente esto fue lo que hicimos. Me dejé el número de ellos y llegó un punto en el que yo dije, no los voy a llamar todavía, no los voy a contactar todavía. Resulta ser que dos de ellos se convirtieron, uno en un socio con el que trabajo a día de hoy, que es justo, esta propiedad en la que estoy es justo de él. Eso me permitió para independizarme. Y también por otro lado está el tema de que una de esas otras personas que les comento se convirtió en mi primer cliente de mi negocio de mentoría. Entonces fue algo brutal. Él básicamente quería que yo capacitara su clínica, que era una clínica de más de 25 empleados. Eso está documentado. Me hubiese gustado documentar aún más porque resulta ser que el paso, ahora sí finalmente, ya una vez que les di el contexto, de pasar de estar en esta tienda en la cual pues pasó todo esto, a lo que viene más adelante, que es como para finalizar esa historia, es el hecho de que para esta empresa ya yo he facturado más de $150,000, me ha ido sumamente bien, los clientes me elogiaban, supervisores, incluso uno que otro compañero decían comentarios bastante positivos y demás. Y llegó un punto en el que llegó un nuevo gerente a la tienda. Este gerente se incomodó, empezó a tirarme hate. Era como tener a estos compañeros que antes me tiraban hate, pero en gerente. Entonces era mucho más complicado porque él tenía mayor poder de decisión con respecto a uno en lo que era la tienda y ciertas cosas. Y yo siempre era como el líder, digamos, yo me hacía cargo de mis compañeros y mis compañeros me decían más que a mí me molesta tal cosa, entonces yo agarraba y decía, bueno, vamos a resolverlo. Es que a tal persona le incomoda esto de usted, no se lo tome a mal, vea, no sé qué, ¿me entendés? Entonces, básicamente ese era el rol mío. Siempre me ha gustado tener como ese rol de liderar y demás. Y pues básicamente lo que sucedió fue que esto incomodó a la persona, este gerente que les comentaba. En la empresa hicieron un recorte de personal bastante grande, prácticamente todas las personas, solo me quedé yo vendiendo. Y me acuerdo que yo le había contado a este gerente, bro, me quiero ir, quiero irme, quiero ver qué hago, porque sí, sí me gustaría irme, ya no quiero estar más acá. Y con todo, y que ya no quería estar más ahí, me dieron esto, porque básicamente le saqué más de $3,000 en ventas de diferencia al segundo lugar. Y eso estaba bastante brutal, y eso que quería irme. Entonces, la cuestión fue que yo, pues, esa confianza que te genera poder llegar a tener este tipo de logros, eso te crea un aura, ese es el famoso aura. Eso te crea un aura de confianza masiva en vos mismo y al final esta persona le incomodaba eso, mi forma de caminar, le incomodaba mi ser, mi esencia, básicamente. Entonces empezó a hacer todo lo posible por sacarme de la empresa. Incluso le preguntaba a la supervisora de que si había alguna forma de poder despedirme porque es que a él le incomodaba tal cosa, no sé qué. Y, o sea, yo ya hasta estaba grabando, oigan el punto, ya yo estaba grabando en el teléfono conversaciones, cosas que él me decía, como, bro, yo a veces, yo creo que yo te recomendaría renunciar porque es que esto y lo otro. Salma estaba haciendo, según él, todo lo posible para despedirme. Al final lo despidieron a él por todo esto. Yo estaba a punto incluso hasta de demandar a la empresa. Y es más, que es una falta de respeto. Tienen al mejor vendedor de toda la historia de la puta empresa y le hacen esto. Es una falta de respeto. De hecho, llegué a recursos humanos, les dejé mi carta. Me preguntaron por qué. Yo dije, madre, por esto, esto, esto y esto. Y me dijeron, no, son un toque. Cuando me di cuenta, como a los 30, 40 minutos, ya habían despedido a esa persona. Y me dijeron que si no me quería quedar, que es que no le servía, que yo me fuera, no sé qué. Y al final pues accedí. Yo no quería eso, ya yo estaba asqueado totalmente y yo sé que eso pasó y se los cuento porque ese detonante emocional
me hizo sufrir tanto, más no tienen idea. Yo llegaba a la casa a las 11 de la noche después de trabajar y agarraba las pesas para sentir ese dolor y que ese dolor me liberara de lo que yo estaba sintiendo internamente, porque primero yo tampoco soy débil como para ponerme a llorar por eso y decir, ah, es que pobrecito yo, tampoco, o sea, siempre hay gente que está en una peor posición que uno. La cuestión con todo esto es que yo llegaba a hacer ejercicio, mi madre puede dar testimonio de eso, y me acuerdo que me apalanqué mucho del rap, de un rapero de aquí de Costa Rica que se llama Soul 2. Él hablaba mucho sobre estas situaciones que a veces se dan en el día a día, de cómo a uno le quieren serruchar el piso y pues todas estas cosas. La cuestión es que eso me dio mucha fe, me dio esperanza, me dio fortaleza. Ahí sí aprendes estoicismo del verdadero, puro y duro. Pues para no hacerles el cuento demasiado largo, me quedé con una persona que era como la aliada de este gerente que ya habían despedido, pero a ella no la podían despedir o no la quisieron despedir porque al menos yo nunca hablé cosas de ella ni nada similar, pero la madre también me tiraba hate y me cerruchaba al piso y decía, es que qué pereza, es que usted por qué se fue a hablar paja por allá, porque echaron a ese madre, como si hablar paja iba a hacer que echaran a esa persona. Lo que es la estupidez, ¿verdad, madre? La estupidez humana. Pero todo esto son pruebas a las cuales no hay que resistirse, hay que abrazarlas porque esto nos permite expandirnos espiritualmente. Entonces es sumamente importante. De hecho, cuando ustedes se resisten, si a mí me hubiese pasado eso y yo hubiese dicho, no, qué pereza, no sé qué, tal cosa, en vez de abrazar eso, sentir paz en ese momento, a pesar de todo el despiche que estaba pasando, eso te libera. Es mucho más sencillo y mucho más rápido en cuanto a que vas a salir de ese lugar y de esa situación cuando lo estás aceptando que cuando no. A lo que te resistes persiste, básicamente. Entonces pasó esto, hice preaviso, que si no saben qué es eso, básicamente es como avisar de la empresa de que vas a renunciar. E hice un preaviso de un mes, básicamente, y eso me permitió generar un salario extra adicional a lo que iba a recibir en ese momento. Entonces, en ese momento yo veía la tarjeta de crédito, eso eran más de 300.000 colones. eh, Debía aproximadamente como 450.000, eso es casi $1.000. Yo no ganaba más de $500. Oigan la estupidez de bronca en la que estaba metido, porque me acuerdo que desde diciembre me fui de fiesta con estas personas con las que había estado trabajando, pasaron cosas, y al final de cuentas pues me puse a gastar. Me acuerdo que una vez pues, bueno, es que ya eso es entrar en detalles que no les puedo contar. Pero no sé si se acuerdan que comenté algo sobre el tema de las excompañeras, por ahí venía todo este tema. La cuestión es que, pues pasó esto, yo honestamente me sentía mal por haber derrochado esa plata así, y no solo la plata, algo más importante que es la energía sexual, pero bueno, ya eso es otro tema. La cuestión es la siguiente, me sentí mal por eso, eh, tomé acción, básicamente todo lo que estaba ganando lo estaba recolectando para pagar esa tarjeta de crédito. Y me acuerdo que ha pagado por lo menos unos 300.000 colones, que eso venían siendo como unos 650, $700 aprox en ese momento. Entonces eso me dio pues una cierta seguridad y sabía que para el segundo mes me iba a llegar ese salario extra que les había contado antes. Resulta ser que eso lo tomé para poder entrar a una mentoría con una persona de Costa Rica que básicamente él me ayudaba a crear mi negocio digital. Esa era la promesa de la mentoría de él. Y dicho y hecho, eso fue lo que pasó. Al final, pues trabajé con él. Me acuerdo que para poder trabajar con él tenía que pagar $2.400. Acordamos hacer un pago de 3 meses de $800. Y me acuerdo súper bien que el closer de él me dijo, bro, ¿y no tenés problema si lo dejamos en $800? Y yo, no, no, mae, todo bien, me parece genial. Yo ni siquiera estaba ganando 550 al mes, mae. O sea, libres. O sea, ni siquiera libres ganaba eso. Entonces, imagínense, o sea, obviamente fue todo un sacrificio, era el precio a pagar para poder comprar la vida que yo tanto quise. Como les decía, un jueves a las 2 de la tarde estar grabando este video para mí antes era imposible. Estar un fin de semana saliendo con mi novia, con la mujer de mi vida, Ashley,
ir a comer, salir con ella, estar en cualquier lugar, estar con el teléfono, ayudando a personas, estar con una compu, con conexión a internet más que suficiente y poder facturar más de $8,000 en mi primer negocio, en mi primer año como emprendedor digital, con todo y que fui vicioso a las mujeres. Ashley llegó a mi vida, pues no hace tanto, aproximadamente como en septiembre del año pasado, pero hubieron ciertas cosas como que yo caí en ese vicio de estar hablando con otras mujeres. De hecho, yo era totalmente abierto con ella. Yo le decía que es que yo me veía con otras mujeres y demás, porque sí hay que ser honestos, hay que tener los huevos para decir las cosas como son. De hecho, ahorita me está escribiendo esta princesa. Y básicamente ella me decía que es que ella no quería darse el lujo de estar conmigo sabiendo que yo era así. Y yo la entendía. Yo le decía, mira, yo voy a trabajar en esto, pero pues sí, tenés que darme tiempo. Y eso pasó básicamente. Nos dejamos de ver por un tiempo, cada uno en sus cosas, nunca perdimos el contacto. Resulta ser que una vez que dejé este vicio, después de que me hundí, gracias a estar persiguiendo mujeres constantemente, el sexting, ser mujeriego, etc., esto me llevó a un punto en la vida en la cual, pues, el único lugar que hay es ir para arriba. A ese nivel estuve, ya lo he contado en otros videos antes. Y básicamente, bueno, ya que me estoy extendiendo en cosas que tal vez no son el objetivo principal del video, pero lo que quiero decir es que ese fue el camino, ese fue el precio a pagar para yo poder salir de ahí. Entré en una deuda de más de $3,000 porque ya no era solo el tema de lo que debía en la mentoría, sino también la tarjeta de crédito. Era también que debía pagar facturas de la luz, el agua, el internet en mi casa, ayudarle a mi madre. Tomé ese riesgo, no le dije nada a mi familia, les dije que es que iba a empezar a trabajar con una persona, con este mentor, pero no les dije que es que yo estaba entrando en una deuda de más de $3,000, porque obviamente mi entorno, ya eso a mí me ha pasado, ya yo les había dicho en su momento, en 2020, en una vidriera que yo trabajaba aquí, es la vidriera centroamericana, Vicesa, yo junté dinero para pagar un curso y según yo, ahí empezar mi negocio digital. No salió del todo bien. Bueno, las cosas siempre salen bien, maes. Siempre. Siempre todo es para un bien mayor. Lo que pasa es que nos cegamos en que las cosas son malas y las cosas no son malas, pero todo es absolutamente bueno, absolutamente todo. Lo que pasa es que a veces por ese tipo de pensamientos no vemos realmente cómo son las cosas, no vemos el beneficio real que nos va a dejar eso en nuestras vidas hasta que pasa el tiempo y nos damos cuenta. Por eso esta frase que decía Steve Jobs, de que todos los puntos cuando vuelves a ver hacia atrás conectan, tiene todo el sentido del mundo. Entonces, si ya sabes eso, ¿para qué seguir sufriendo por algo que sabes que te va? O sea, si sabes que de todas formas siempre vas a terminar en un lugar muy positivo, no tiene sentido preocuparse. Pues básicamente pasó esto. Vamos a ver qué les está diciendo. Ya hasta se me olvidó. La cuestión es que, bueno, ese fue el boleto que tuve que pagar para poder salir de una empresa en la cual laboraba de martes a domingo con más de 8 o 9 horas de trabajo, mientras me desplazaba a mi casa al trabajo y de ida y vuelta, pues eso ya eran más de 2 horas. A veces llegaba a cenar hasta las 11 de la noche, 11:30. Tuvo que dolerme demasiado ese proceso para poder darme cuenta realmente, porque yo soy bien cabezón, mae. A mí se me mete algo en la cabeza y cuesta que me saquen eso. Y Dios tuvo que darme todo ese dolor, la vida, el universo, para que yo generara conciencia, a tal punto de que fuera tan grande el dolor, que yo dijera, mae, nunca más en mi vida vuelvo a trabajar con gente incompetente. Y dicho y hecho, así ha sido, mae. Entonces, al final, ustedes no tienen que llegar a esto. Si ustedes aprendieran sobre mente subconsciente, sobre las cosas que les enseño aquí en el canal, podrían saber perfectamente cómo hacerlo, cómo manifestar esto. Al final, pues, el detalle es que hay tantas cosas que a uno lo afectan que uno piensa que no. Como que por sentido común sí sabemos, porque yo, por ejemplo, no le dije a mi familia que iba a meterme en esa deuda de más de $3,000 para pagarle un mentor y crear mi negocio digital, porque sabía que me iban a crucificar vivo, básicamente. Entonces, eso fue lo que hice. Al final, pues, es así como he salido adelante. Y muchas veces, es más, siéndoles honesto, ni siquiera en el camino sabía cómo lo iba a hacer. Según yo era agencia de marketing. Luego me di cuenta que me estaban contratando como consultor y el camino se va iluminando conforme lo vas caminando, valga la redundancia. Entonces, pues es eso, mae. Al final de cuentas, entregarse al momento presente. Les digo que al final, si prestaron atención a todo lo que dije, verán las enseñanzas ocultas del video, que es básicamente un tema de resiliencia, un tema de creer en sí mismo,
un tema de apostar por sí mismo, no tener miedo de invertir en sí mismo. Otra enseñanza que les dejé por ahí con el tema de toda esta historia que les acabo de contar es que no necesariamente tenés que esperar el momento perfecto porque no va a llegar. Nosotros nos movemos más por dolor que por placer. Entonces, si vos te generas una rutina de dolor diario, como lo que enseña Yados Fitness y otros mentores, te darás cuenta que el camino para salir de ahí es mucho más sencillo. Perseguir la excelencia, independientemente en donde estés, es algo vital. Gracias a eso fue que los empresarios notaban mi energía, la forma en la que yo vendía y querían contratarme. Varios de esos empresarios, como les digo, terminaron siendo clientes o socios. Mi primer cliente salió de ahí, me pagó $900, que era el doble de lo que yo estaba ganando prácticamente. Entonces fue algo bastante loco. Bueno, ese era el contrato que habíamos acordado, pero en realidad él no me pagó 900 al final, fueron como 600. Pero de igual forma, de eso prácticamente era el salario que yo antes tenía que ganarme en todo un mes, y en este caso solo era con un par de horas. Eso fue algo bastante loco. También me acuerdo la segunda vez que trabajé en un proyecto, o fue el tercero, no creo que fue como el cuarto proyecto más bien. Un colega que era médico me trajo el contacto de una doctora, me conectó con una doctora que quería aprender a hacer publicidad para su clínica de estética, para su papá, que es oftalmólogo, y su hermano, que es psicólogo. Resulta ser que les enseñé, eh, agarramos una llamada, yo le dije, bueno, yo te cobro $100 por una llamada de una hora, te explico básicamente, y al final de la llamada como que yo le dije, mira, me di cuenta que honestamente lo que ocupas no es solamente hacer publicidad, sino que hay varias cosas por ahí. Si vos gustás, normalmente yo cobro $250 como por cada tanto, pero creo que eran por sesiones de una hora, según yo. Creo algo así que le había mencionado, si no me equivoco. Es que me estaba basando en el precio de un compa al que yo le iba a pagar mentoría. Entonces, por eso es que me basé como en eso. Yo dije, bueno, si él cobra esto y yo enseño prácticamente lo mismo, podría cobrar lo mismo. Resulta ser que al final le dije, si vos gustás, podríamos hacer algo mucho más compacto y te enseño de esto, esto, esto y esto, y en vez de cobrarte $1000, te cobro 750. No sé qué te parece. Y me dice, sí, claro, pásame la cuenta. Y yo, mano, es posible. Le pasé la cuenta y me sale ahí como tal persona te ha pasado 450,000 colones, que en ese momento, pues, eso venían siendo $750. Fue algo brutal. Por ahí tengo el comprobante de pago, todo eso lo he guardado. Lo único de lo que me arrepiento es no haber documentado marca personal antes. Cuando vendía desayunos en la calle, me arrepiento de no haber tomado más videos de eso, más fotos de eso. Sé que con suerte mi hermano no ha botado las libretas donde decía que yo pasé de vender menos a vender más. Era el que menos vendía cuando entré, a salir como el que más vendía en su momento. Y pues todo lo que pasó en la empresa hubiese sido muy bonito documentar marca personal desde ahí, porque todo el trayecto estoy seguro que otras empresas me hubiesen visto, me hubiesen querido contratar. Bro, documentar marca personal es el mejor negocio que puedes llegar a hacer. Generas confianza, las personas conectan con vos, por ende quieren contratarte. No sé si les ha pasado, de fijo sí, imagínense que ustedes admiran demasiado a Cristiano Ronaldo. A mí me pasó, porque para mí ese cabrón es una referencia a nivel mundial. Es una persona súper influyente y por eso tiene más de 1 billón de seguidores entre todas sus cuentas. Al momento que grabo este video, él sacó boxers y yo estaba pensando en comprar boxers del Mae. Eso es pura marca personal. Si a Cristiano Ronaldo el día de mañana le eliminaran la cuenta de Instagram, igual las personas quisieran saber qué va a seguir pasando con Cristiano Ronaldo. Si, por ejemplo, no sé, les digo, vean el caso de Jesús, yéndonos al caso más grande en toda la historia de la humanidad, porque justo estamos en el 2024 después de él. Entonces, por eso es que es tan poderoso. Jesús solamente tenía 12 discípulos y su marca personal fue tan grande que vean todo lo que pasó, vean la que lió, como dice Javi Rodríguez. Entonces, es básicamente eso, mae. Como pueden ver, hay varias enseñanzas ocultas. Normalmente hay que prestar atención a este tipo de enseñanzas. Es como los libros. Ves este video, por ejemplo, ahorita, pero lo vuelves a ver en 6 meses y ves cosas que antes no veías. Y así sucesivamente. Esto se llama escalar o subir el nivel de conciencia. Que el nivel de conciencia no es más que subir el nivel de comprensión que tenés sobre las cosas. Entonces, pues es básicamente eso. Si este video les gustó, déjenmelo saber dándole un like, dejando su comentario.
En este momento, oigan qué curioso, porque en este momento probablemente ustedes vean este video más adelante, cuando ya yo haya materializado todo lo que va a materializar, ya Dios me lo dijo, es una realidad. Probablemente ustedes vengan en ese momento y digan, Mike, increíble, este Mike ya habla de esas cosas, ya hablaba de los viajes, ya hablaba del Camaro, el Corvette, ambos en negro, ya hablaba de los viajes con Ashley, ya hablaba de ser amigo de Yados, de David de Bosa, quedar con ellos en Colombia, ya hablaba de cuando estaba facturando $30,000 al mes y todas las personas que está impactando positivamente en todo el mundo. Pero pues eso, básicamente, un saludo a ustedes que ven esto desde esa situación. Tengan mucha fe, mae, crean en ustedes mismos. Es más, voy a aprovechar para enseñarles en dónde estoy viendo. Voy a grabar un video ahorita mismo con respecto a esto, porque justamente el haber tomado esta decisión de crear marca personal, pues me hubiese gustado hacerlo antes, porque sé que me hubiera abierto muchas más puertas. No me arrepiento del camino, porque tuvo que ser como tuvo que ser por algo, pero quiero enseñarles básicamente en dónde estoy viviendo. Ahorita les cuento cómo básicamente salí del lugar en el que yo vivía, que era un entorno súper tóxico, y el haber salido de ahí me ha abierto tantas puertas y me ha dado tanto crecimiento espiritual como nunca antes. Primero es lo intangible y luego es lo tangible, por cierto. Bueno, básicamente por acá tengo la ropa sucia, tengo que lavarla. En esta casa hay techo de madera, de cielo raso, entonces es normal que pase esto, que haya comején. No sé si en sus países le llaman comején, pero es básicamente donde vivo. Eh, bueno, esa sábana pues no es mía, es la que hay y pues súper bien, estoy sumamente agradecido con eso porque tengo un lugar donde vivir. Por acá tenemos todo bien acomodado. Eso si se va así un despiche, pues es porque es una almohada y el espacio no da, pero bueno, el resto de cosas está acomodado. Eh, pues siempre me ha gustado vestir bien, de hecho vean cómo ando vestido. Siempre me ha gustado vestir de cierta forma, preparado para el éxito porque es sumamente importante. ¿Qué más les puedo enseñar? Bueno, esta impresora la compré gracias a mi trabajo de estos meses para un proyecto de e-commerce que tengo. No lo he soltado porque ese proyecto quiero que le dé comer a miles de personas y animales de la calle, principalmente animales. Las personas al final pueden salir por sí mismos, pero también necesitan una guía. Esta computadora también la compré gracias al trabajo que he estado poniendo estos días. Esta es una casa de estudiantes, básicamente. Entonces, son como roommates. Este es el cuarto mío, en este cuarto vive otra persona y en aquel cuarto vive otra persona. Acá, vieras qué raro, porque esto ha olido como a rata muerta en estos días y no sabemos qué es. Hemos buscado. Hace poco yo me subí al cielo raso, por ahí anda un video que subí ya, me parece. Eh, el día que me subí fue un domingo, hace como un domingo y medio, me parece. Y tenemos como eso, no sabemos de dónde viene el olor. Está un poco extraño. Hace poco limpiamos acá también porque está hecho un desmadre. Estas pesas que ven acá las hice yo en pandemia, las dos. Me las traje para acá porque al principio no podía permitirme pagar el gimnasio. De hecho, yo estuve sin clientes por más de 3 meses. Entre el 8 de marzo, que fue el último pago que recibí, que fue más de... Ese momento tenía unos $1,000 aprox. No, mentiras, como 1,300 por ahí. Y ese dinero lo usé para pagar la mentoría de Laín García. Tenía muchas ganas de invertir en él. No me arrepiento de haberlo hecho porque el no haber tenido resultados tangibles con él me dolió bastante por culpa de la adicción. Entonces al final todo ese dolor se fue acumulando para hoy poder ser libre de ese vicio tan maldito. Pues sí, básicamente es aquí donde vivimos. Por acá está la cocina. Tal vez, no sé si hay algo que tenga que grabar que necesite dejar documentado por acá. Al principio, mal, les tengo que ser honesto, el hecho de que casi no había comida, el dueño de acá me había dicho, ma, no te preocupes, o sea, yo sé que te va a ir muy bien el proyecto, siendo honesto con ustedes, no he explotado tanto el proyecto como yo sé que podría hacerlo. Sí he visto resultados, de hecho grabé un par de videos que se fueron virales en TikTok y me trajeron más de 1,000 prospectos. El detalle es que TikTok me llegó a restringir la cuenta en su momento porque eran tantos comentarios que me ponía la gente pidiendo más información que al final eso me afectó como para que yo pudiera contactarme con varios de ellos,
Por ahí les ponía que me escribieran por WhatsApp, porque era más sencillo, yo no podía enviarles mensajes. Y ya al final pues hubo mucha gente que me escribió, mucha gente que no lo hizo, entonces bueno, son cosas que pasan. Igual a día de hoy me sigue escribiendo gente y esto se los digo que pasó como en mayo aproximadamente. Eh, pues sí, man, así es como está la cuestión. Realmente me siento muy agradecido de vivir acá porque estar acá en un entorno totalmente distinto, haberme quedado solo por mucho tiempo, prácticamente solo con mis proyectos, mis adicciones, las que tenía en su momento, me han permitido ver un crecimiento espiritual bastante grande y el hecho de que esté grabando este video es justo consecuencia de ello. No esperen para tener un impacto emocional tan fuerte como el que me tuvo que pasar a mí, el nivel. No esperen a tener un impacto emocional tan fuerte como lo que me pasó a mí para cambiar sus vidas. Ojo de todas las cosas que yo hablo y ojo del lugar en el que estoy. Eso se llama fe, bro. Este libro, man, no me vayan a juzgar por eso. Lo que pasa es que ese señor, con todo lo negativo que hizo y demás, tenía un poder de oratoria algo impresionante. Y al final, pues, yo soy creyente de que las personas, aunque sean malas, hayan hecho cosas malas y demás, siempre hay cosas buenas de las que podemos aprender de ellos. Entonces, por eso viene ese lado. Por acá, pues, una maestría de vida, piense y hágase rico. Por acá les mostraba mi libro de anotaciones con mis metas y demás. Esto que ven acá, esto es arte puro, esto es historia, esto yo no lo puedo perder, porque esta es la carta que me hice a este niño que ven por acá para poder dejar la pornografía, la masturbación compulsiva y demás. Ese es el Oponopono. Ya se los he leído antes en otros videos, pero bro, fue demasiado brutal. Esta técnica me la enseñó David de Osa, alguien que empezó como un amigo y se convirtió en un mentor, un hermano del alma. Y ese cabrón lo admiro, lo estimo mucho. Es una persona que incluso se puede dar el lujo de ir a vivir a Dubái varios días en lugares bastante bonitos y con carros pues de un cierto nivel. Ya se imaginarán, pero bueno, básicamente es eso. Cierro por acá el video y déjenme saber cuándo están viendo este video. Si lo están viendo cuando ya pasó todo, cuando llegó como ese éxito tangible, que va a llegar, no tengo dudas de ello, o si lo están viendo tal vez todavía en el proceso, ¿verdad? Así que pues nada, espero que estén bastante bien. Un abrazo, pura vida.